Bendecidos, mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estos estudios que tenemos acerca de las escrituras de nuestro Señor Jesucristo los domingos, en el cual estamos en una serie de enseñanza que se llama Creciendo en Gracia. Agradecerles a cada uno de ustedes por estar siempre atentos a escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese Evangelio que transforma nuestra alma, y no solamente transforma nuestra alma, sana nuestro cuerpo y ha salvado nuestro espíritu. Gracias por estar siempre atentos, y sé bien que están escudriñando las escrituras, por cuanto los mensajes que me mandan por WhatsApp, haciéndome algunas consultas acerca de la enseñanza que estoy llevando los domingos y lógicamente los jueves también, que estamos hablando. Y ya con la ayuda del Señor este jueves estaremos en el último poder del espíritu, que estamos hablando que es el hombre, es espíritu, alma y cuerpo. Y eso es necesario también, tanto como es necesario conocer y entender lo que es los pactos, así también es sumamente necesario entender qué es espíritu, o cómo estamos compuestos, o cómo está compuesto el ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo. ¿Con qué propósito? Bueno, sencillo, para saber qué es lo que es salvo, qué es lo que se está salvando, que es la transformación del alma, y qué es lo que sucede en nuestro cuerpo y cerebro en el momento que llegamos a comprender esta enseñanza. Por eso es que en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice que el mismo Dios de paz santifica espíritu, alma y cuerpo, para ubicar las circunstancias, las situaciones en qué área de nuestra vida o de nuestra ser está siendo afectado, para así aplicar efectivamente lo que es la palabra de Dios en nosotros. Bueno, hoy estamos en la lección número 4 y estamos en la serie Creciendo en Gracia, y hoy vamos a hablar de un evangelio verdadero. Pero antes vamos a 2 de Pedro capítulo 3 verso 18, que dice de esta manera: antes bien, creced en la gracia. No que la gracia va a crecer, nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Sí, tres cosas sumamente importantes: gracia, conocimiento y Salvador. A Él sea gloria, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos al repaso de lo que vimos el domingo pasado. Hemos estudiado el domingo pasado los tiempos de los pactos. Estuvimos hablando de los tiempos de los pactos, que me he dado cuenta que ha edificado a muchas personas esta enseñanza. Tuvimos 3 mensajes acerca de los pactos de introducción para comprender lo que voy a enseñar acerca de crecer en la gracia. Me han hecho algunas preguntas acerca de Mateo capítulo 4 verso 26. Yo sé que esto va a traer, porque como yo voy rápido y no tengo el tiempo, yo di toda una serie de enseñanzas que se llamaba La derrota de Israel y la victoria de la iglesia, hablando acerca de todo lo que era la tribulación, hablando un poco, creo que fueron 16 capítulos que hablé acerca de Apocalipsis. Estuvimos viendo Daniel y bueno, muchos pasajes bíblicos enseñando acerca de esto. Y me hacían la pregunta, porque en Mateo capítulo 24 verso 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Ahí no está hablando del fin que se ha entendido, el fin de las edades o siglos. Era el fin de esa época, o el fin de esa era de judía que había. En el verso de Mateo 24:14 dice:
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Mundo aquí era esa generación, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? De esa era, de esa generación que había, que terminaba, y lo vimos en los pactos en el año 70. Pero quiero, para poder explicar, no explicar porque la verdad que tendría que llevar toda una serie de enseñanzas, si lo que lo hice fue para que tuvieran cierto conocimiento. En Mateo capítulo 23, verso 36, por eso es importante estudiar Mateo 23 y Mateo 24 para comprender realmente qué es lo que está pasando y qué está hablando Dios ahí. Dice capítulo 23, verso 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cuál generación? Esa que iba a terminar. Esa generación, recuérdese que toda generación es de 40 años. Jesús comenzó el ministerio a los 30 años. Después de que murió, resucitó, en el año 70 se cumplió totalmente las profecías que se habían establecido para esa generación. Confío en Dios que así rápidamente que hablé, me haya explicado un poquito más, pero hay que investigar capítulo 23, hay que investigar capítulo 24, que hay unos versos ahí sumamente importantes y necesarios, pero es necesario tener, siempre digo esto cuando hablo de esta manera. Tenía un profesor en hermenéutica que decía, la Biblia se explica, se traduce a sí mismo. Por eso es importante conocer los pasajes y qué está hablando e investigar. Bueno, hemos dicho que el no conocer los pactos principales, que vimos que hay 7 pactos principales, pero mayormente hay 2, el antiguo pacto y el nuevo pacto, se nos hará, dije, muy difícil entender y aplicar efectivamente las escrituras. Hoy estaba meditando en esto, porque hablar del evangelio, del evangelio verdadero, Dios, se lleva su tiempo, pero según los expertos, dicen que Jesús habló el 5% del cielo y el 95% de la tierra. Con esto quiero decir que nuestro evangelio, el evangelio que Dios nos ha dado, es para aplicarlo aquí, no como la canción Más allá del sol, sino aquí. El evangelio de Jesucristo se debe de aplicar aquí en la tierra, mientras nos mantenemos nosotros aquí en la tierra. Hemos dicho que las bendiciones que hay en el antiguo pacto están vigentes, porque según Gálatas capítulo 3, verso 13, dice que Cristo nos redimió de las maldiciones, no de las bendiciones que había en el antiguo pacto. Recuérdese que, bueno, ahorita entramos ahí. Ahora, en el antiguo pacto, para recibir las bendiciones habían condiciones. Y esas condiciones las cumplió nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando Deuteronomio capítulo 28, que habla de obedecer, la palabra de obedecer, si no se obedece, no somos, ojo, no dije que se manifiesta, sino no somos benditos. Esa obediencia la cumplió nuestro Señor Jesucristo, según Romanos capítulo 5, verso 17. Recuérdese que la muerte reinó por causa de la desobediencia de uno, Adán, pero por la obediencia de otro, que es Jesucristo, reinamos en vida. Por tanto, yo no estoy diciendo que no debemos
A ver cómo lo explico para no contradecirme en esto. Porque obediencia en el antiguo pacto es fe en el nuevo pacto. En el antiguo pacto es, si usted no hace esto y esto y esto, obras carnales. Más en el nuevo pacto es fe en las obras espirituales, en lo que Cristo ya hizo. Ahora, en el nuevo pacto, todo esto se va a entender un poquito más cuando entremos en lo que es la gracia. Ahora, en el nuevo pacto, solamente lo que debemos hacer es creer. Vimos que no todo el Antiguo Testamento está bajo el Antiguo Pacto. Porque el Antiguo Pacto comenzó en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. De ahí para atrás no se estaba en pacto. Por eso cuando algunos contradicen, y nada más voy a dar esto. Cuando algunos contradicen, bueno, es que el diezmo del antiguo pacto, no, estuvo antes del pacto, en el nuevo pacto y en la gracia. Sí, pero Abraham diezmó bajo el nuevo pacto, no. Abraham diezmó 500 años antes de que apareciera el antiguo pacto. Pero bueno, no voy a entrar ahí porque ya algunos se me ponen. Y no todo el Nuevo Testamento está bajo nuevo pacto, y sí hay que discernirlo bien. Ahora, una de las cosas importantes, a ver, es que hay cosas que quiero decir, pero no quiero chocar. Los 12 apóstoles fueron dados a los judíos que recibieron a Cristo. El apóstol de los gentiles, por eso hay tantas epístolas, tantas cartas, 13 a 14 cartas hay, fue dado Pablo. Entonces ahí tenemos de que tener cuidado cómo nosotros operamos. Sí, el fundamento de los apóstoles, claro que sí, que el fundamento de los apóstoles es Cristo, lo dice Pablo, pero ahorita le estaremos viendo eso. Pero hay cosas que los apóstoles le estaban hablando a la iglesia judía y no a los gentiles, porque los gentiles no tenían ese tiempo ley, no tenían ese mandamientos que fueron establecidos, fueron para los judíos, no para los gentiles. A ver, como dije, no me critiquen hasta que termine la serie de enseñanzas, porque hay cosas que yo digo que dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Sí. Vimos que el antiguo pacto comenzó en Éxodo 19 y 20, ya lo dije. Vimos que el antiguo pacto no terminó en la cruz, sino que terminó hasta que se cumpliese, recuérdese, las profecías en el año 70 después de Cristo. Vimos acerca de la gran tribulación que fue en Judea, era para ese tiempo, para esa generación. Vimos que el nuevo pacto para los gentiles fue en Hechos 10. Pues sí, que el nuevo pacto comenzó en Hechos 2, pero no había terminado todavía el antiguo pacto hasta el capítulo 10 de Hechos, que entra para los gentiles. Si repito todo nuevamente, se me va el mensaje. Vamos a entrar hoy en un poquito, y me han escuchado hablar de Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10, que es una de las cartas, que refleja más lo que estoy hablando del apostolado para los judíos, el apostolado para la iglesia, para los gentiles, el evangelio que fue dado a los gentiles, y el conflicto que había en ese tiempo, pero que Pablo llegó a resolver, a corregir. A ver, para ir entendiendo, Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10 dice: estoy maravillado, dijo Pablo, de que tan pronto os haya alejado del que os llamó
por la gracia. Sí, Pablo se maravilló. Pablo ya les había hablado acerca de la gracia de la salvación de Cristo Jesús. Pero en el capítulo 2, si usted lo lee, llega Pedro con su apostolado. Lógicamente era un hombre reconocido, anduvo con Jesús y de todo. Pero empieza a mezclar ley con gracia. Por eso dice, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado, se alejaron del que os llamó a la gracia. Gracia es un regalo inmerecido de Dios. O sí, no nos merecíamos la salvación. Y cuando digo salvación, es un paquete completo. Perdón de pecados, salvación del infierno, salud, prosperidad, gozo, felicidad, operación en el espíritu. Eso significa que lo que nosotros tenemos en nuestro espíritu, como hablando acerca de los 12 poderes, es simplemente por un regalo de Dios. Nos dio ese regalo. Nosotros no tenemos que trabajar para tener algo de Dios. Ya Dios cumplió con eso por medio de Jesucristo. Dice, llamado por la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido de Dios. En otras palabras, no había forma de que nadie pudiera comprar ese regalo. ¿Cuál? La salvación. Ni hombre, ni ángel. Nadie podía. Puede ser un arcángel que no daba la talla, con todo el respeto para algunas personas que tienen cultos con los ángeles. No daban la talla para dar el sacrificio perfecto para nosotros, el ser humano. Como dice 1 Corintios, capítulo 1, verso 24. Judíos y griegos, que gentiles, recibiéramos la salvación. Solamente Jesucristo. Vamos a leer otra vez el verso. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Jesús. ¿La gracia de quién? De Cristo Jesús. Para seguir un evangelio diferente. Y Pablo aquí, al decir un evangelio diferente, lo aclara en el verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, wow, esta palabra es fuerte, el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, Pablo era íntegro, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, yo pondría aquí, mas si aún nosotros o un ángel del cielo o un ministro, por más fama que tenga, os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Fuerte estas palabras, sea maldito. Pero quiero llevarlos ahora para entender un poquito esta palabra, lo que está diciendo Pablo. Más adelante lo estaremos viendo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ya lo habían recibido, solo que se apartaron. ¿Por qué? Por escuchar a otros apóstoles. Sea anatema, sin maldito. Pues, dice en el verso 10, Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Yo sé que muchas personas se ofenden conmigo por las cosas que yo digo. Algunos me dicen herejes, falso profeta. Algunos me dicen anticristo.
Si usted lee el 1 Juan capítulo 2, verso 1 en adelante, usted verá que es un anticristo. Dice, han salido de nosotros. Anticristo, en contra de la unción de mi Señor Jesucristo, en contra de la obra perfecta que Cristo ha hecho. Eso es un anticristo. Por eso dice, con todo el dolor de mi alma, yo tengo que decir lo que Dios me ha enseñado. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo he hablado con ministros y hemos hablado y me han dicho, pastor Arnoldo, tienes razón, eso es lo que dice. Pero yo no le puedo hablar a la iglesia eso, porque si le hablo a la iglesia se van todos. Yo no busco el favor de la gente, yo no busco el favor de diezmos y ofrendas. He tenido, y por otras causas, no por la enseñanza, he tenido gente que diezmaban fuertísimo, porque se trasladaron a otra provincia por tantas cosas, o otros sí me han llegado a manipular. Bueno, si usted sigue predicando eso, yo no diezmo de ofrenda, lo siento mucho, yo dependo de Dios. Si alguien conociera el testimonio, que no me gusta porque es casi darse gloria en nosotros, pero a ver, hacer un paréntesis. Yo dejé mi profesión, dejé mi trabajo, muy buen trabajo, con muchas garantías gubernamentales, por salir a predicar sin que nadie me pagara nada. Ese era el estilo de vida de un ministro en esos tiempos, con la misión que trabajaba. Teníamos que creer para que Dios dara los recursos. Pero bueno, no voy a entrar en eso, eso es parte de enseñanza para ministerios. Mi propósito no es ofender a nadie con mis enseñanzas, pero Dios me ha llamado a enseñar estos temas y también me llena de gozo de personas que me llegan y me dicen, pastor, desde que usted enseñó tal cosa, de que usted empezó a enseñar esto, tengo una libertad, me siento tranquilo, siento paz con Dios. Y ese es el propósito de Dios. Teológicamente, un evangelio pervertido es cualquier mensaje que cambia, añade o quita lo esencial del verdadero evangelio de Cristo. Sí, quita la esencia, es Cristo y su obra terminada. No es tanto lo que se sobreedifica, sino el fundamento, que es la esencia del cristiano. Esa es la esencia de nuestra vida espiritual. 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 11 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, conforme al regalo que Dios me ha dado, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si vamos a 2 Corintios, que con la ayuda de Dios, y tenga tiempo, estaré entrando en ese pasaje, en Romanos capítulo 7, verso 4, donde dice que nosotros ya pertenecemos a otro, al resucitado. No está hablando de Jesucristo el Nazareno. Está hablando del Cristo que ya resucitó. Pablo dice en el capítulo 3 de 1 Corintios, en la carne lo conocía, mas ahora no. Estaremos entendiendo eso un poquito más adelante. Pervertir en griego es torcer, transformar en lo opuesto. Sí, se tuerce. Yo aprendí hace muchos años con mi pastor no decir, bueno, es que Cristo quiso decir, no, momento.
Cristo no quiso decir, dijo. Y ahí donde tengo que pararme yo. En la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Cristo dijo. Incluso cuando oro, yo digo, Padre, gracias porque Jesucristo me dijo, lo hago personal, me dijo que por su llaga yo he sido sanado. Y me agarro de ahí. Ok. ¿Qué hace que un evangelio esté pervertido? Ahorita vamos a Gálatas. Bueno, como veo el tiempo, a ver. ¿Qué hace que un evangelio esté pervertido? Que esté mezclado con gracia y ley. Vemos más adelante. Yo sé que cada rato estoy diciendo, lo veremos más adelante. Es como, soy salvo por la gracia por medio de la fe. No dice por obras. Incluso ahorita lo leemos en Efesios 2, que dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Sí, no es lo que yo hago, es lo que Cristo hizo. Soy salvo. Ok, eso es gracia. Pero viene la mezcla de la ley. Si usted no hace esto, algunos se van más allá que no es verdad. Si usted no diezma, ofrenda, no se congrega, no ora, no ayuna y otras cosas ahí, que esto es fruto de lo que somos, no para ser. No son cosas para que lleguemos a ser, sino que somos. Entonces, usted no entrará al reino de los cielos. Otros dicen de esta manera, sonará la trompeta y no se irá con el Señor. Un momento. Pablo dice en Colosenses que como recibí a Cristo, así viva mi vida. ¿Cómo? Por fe en esa gracia. Yo no tengo nada que pueda hacer para ser salvo. Solo creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco no hay nada que haga y deje de hacer que yo pierda lo que Cristo ya hizo por mí. Mi salvación, mi prosperidad, mi salud. Yo sé que esto nos revolca. No, pero es que esto y el otro. Ok, vamos a examinarlo. Vamos a verlo a la luz de la palabra. Que haya una mezcla de buenas y malas noticias. O en sí. Buenas, evangelio, buenas nuevas. ¿De qué? De Cristo y su obra terminada. Malas noticias es lo que se predica, que supuestamente, entre comillas, es golpeando y destruyendo el pecado. Pero estaremos más adelante. El evangelio verdadero tiene 3 ejes no negociables. Yo sé que estoy entrando apenas en la parte, estoy muy técnico aquí, se podría decir, teológicamente, dando algunas cosas que es importante que la entendamos para así examinar, dice Pablo en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, examinar la profecía, lo que se me está predicando. ¿Es evangelio puro, verdadero, o trae alguna pizca? Recuérdese que Pablo dice en Gálatas que un poquito de levadura daña toda la masa. Entonces hay que tener cuidado porque no podemos estar permitiendo que en nuestra vida, que mi conocimiento, que mi conciencia esté recibiendo una palabra mezclada un poquito con la ley. Primero, un evangelio verdadero tiene 3 ejes no negociables. ¿Quién salva? Es lo primero. ¿Quién es el que salva? ¿El pastor Arnoldo? No. ¿El santo tal? No. ¿Fulano de tal? No.
Hechos 4:12 dice, y en ningún otro, ojo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si un mensaje trae que mi denominación, como he escuchado a algunos, solo nosotros somos salvos. No, momento. No es su denominación que salva, es Cristo Jesús. Eso ya me está trayendo anatema, maldición. Está mezclando ley. Yo tengo que creer que el único que me salva, que el único que me salvó es Cristo Jesús. Nada más. 1 Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 7. Yo sé que esto es mensaje el ABC del cristianismo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay más mediadores. El único es Cristo Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, dice Pablo, y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y verdad. ¿Quién salva? Sí, el evangelio puro es Cristo, nada más. Porque a veces, como dije, nos ponen, yo vengo, hace 47 años llegué a los pies del Señor y llegué a una iglesia en la cual tú eres salvo por Cristo, sí. Pero ahora yo usaba pelo largo, cortes el pelo, las mujeres faldas, que no haya maquillaje. Ok, o me salvó esas cosas, digo, maquillaje a las mujeres, a mi esposa. O fue eso lo que me salvó, o fue Cristo. ¿Cómo salva? Segunda pregunta. ¿Cómo salva? Segundo eje del evangelio puro. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Un regalo. Lo recibimos, lo creímos, lo recibimos y somos nueva criatura. En nuestro espíritu, el alma hay que renovarla a través de hay que transformarla por medio de la renovación del entendimiento según Romanos 12:2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esto no es de ustedes. Pues es don, regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Si algo debemos cada mañana, por ejemplo, yo cada mañana cuando oro, apenas abro mis ojos, le digo, Padre, gracias por el don de vida abundante que me has dado. También debemos de dar gracias al Padre Celestial. Gracias por el don de la salvación que nos ha dado a través de Cristo Jesús. Sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo recuerdo en mis tiempos más joven, todavía estoy joven, me declaro el Salmo 103, que estoy rejuveneciendo como el águila. Pero qué orgulloso nos sentíamos los que ayunamos días completos sin cortar, los que oramos, pero los que hacíamos vigilias de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Digo, éramos los intocables, orgullosos.
vanagloriosos, y veíamos a los demás carnales. No entendíamos, pero bueno. Solo por gracia, mediante la fe, somos salvos. Solamente. No hay nada más que hacer. ¿Que tienes que orar 5 horas? Nada. Eso tiene su lugar, pero no es para mi salvación. Yo soy salvo. Tercer eje de un evangelio verdadero es para qué eres salvo. Según de Corintios capítulo 5, versos 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, está hablando incluso del nuevo nacimiento, de nueva criatura, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Por quién? Cristo. Gracia es Cristo. Punto. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si hubiera tomado en cuenta nuestros pecados, los que habíamos cometido, jamás, nunca, Cristo podía salvarnos, sino que el Padre Celestial en su misericordia y amor, por eso es un regalo, no nos tomó en cuenta eso. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Conversaba un día estos con un médico, que fui a hacerme un chequeo y hablaba con él. Y estábamos hablando, él me preguntaba en qué trabajaba y todo eso. Y empecé a hablar con él y entonces me preguntaba que si había estudiado teología y le dije que sí. Y me contaba que un amigo, que es teólogo, él le hizo una pregunta a ese amigo. ¿Cuál era el propósito de ser salvo? Y el teólogo le dijo, para hacernos mejores personas. Él quedó contento con esa explicación y yo empecé a hablar con él. Y le digo, el ser buenas personas, porque le quiero decir algo, hay muchas personas, para no entrar en la unidad, hay muchas personas que son muy buena gente. Y algunos tienen como buena gente, no toman, no fuman, no adulteran, no se emborracha. Pero eso no es. Eso es, puede haber un fruto en nosotros los creyentes en eso. Sí, los que llegamos a tomar, a fumar. Bueno, en el adulterio, gracias a Dios, fui liberado siempre de eso. Pero, y que hacíamos otras cosas. No estoy diciendo que adulterio es peor que otro. No. Están en la misma lista. Tenemos por fruto que en el momento que nacimos de nuevo y empezamos a renovar, transformar nuestra alma, todas esas cosas pasaron. Es un fruto de la salvación. Yo les decía, no. Dice Romanos capítulo 8, verso 29-30, y empecé a hablar con él acerca de eso. Y él me decía, es cierto. Sí, porque Jesús, Dios, en su palabra solo habla de injustos y justos. ¿Qué es un justo y qué es un injusto? Nosotros no éramos pecadores porque pecábamos, era porque teníamos la naturaleza de pecador. En el momento, y lo he dicho varias veces, y otra vez lo digo, más adelante lo estaremos viendo. Cuando nacemos de nuevo, lo que nace de nuevo es nuestro espíritu, pero nuestra alma, nuestros pensamientos están iguales, hay que renovarlos. Y ahí de muchas veces se llegan a juzgar a los creyentes, de que sí, recibieron a Cristo, pero véalos, están en tal cosa, están haciendo tal cosa. Y claro, es por falta de conocimiento de su identidad en Cristo Jesús, que eso es lo que nos corresponde a los ministros, enseñar a la iglesia para que la iglesia le enseñe a los nuevos que entran. Romanos capítulo 8, verso 29-30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes
a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Esto es poderoso. Yo no nací de nuevo para ser evangélico, ni para ser cristiano. Lo que fue dado en mi espíritu y en tu espíritu al nacer de nuevo es la imagen del mismo Hijo de Dios. Y este era con un propósito de Dios, para propósito que Él sea el primogénito, no el unigénito, era el unigénito. Después llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Es para que lleguemos a reflejar lo que somos en Cristo Jesús, la imagen de Cristo en nosotros. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Los tres ejes de un nuevo evangelio. Eso en el seminario se llamaría hacer un estudio inductivo. ¿Cuál es el evangelio perverso? Vamos a ver si me alcanza el tiempo. En el verso 7 de Gálatas 1 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio perverso se caracteriza por la fórmula Jesús más obras igual salvación. Jesús, el Salvador, más lo que yo tengo que hacer, igual salvación. Y eso no es el evangelio verdadero. Ese es un evangelio perverso, torcido. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, y esto es donde mucha gente dice, bueno, él seguro llegó al cielo porque era tan buena gente, hacía tan buenas obras. Eso es obras de la ley. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo les habla a esta gente. Empezaron en la gracia y cayeron en la carne. Nuevamente, otra vez, con todos los rituales de la ley. ¿Qué pasa con este evangelio de la ley? Añade requisitos humanos para ser salvos o para mantener la salvación, quitando la mirada de que Cristo es suficiente. Tenemos una frase, Cristo más nada igual salvación. Cristo es suficiente, no quiero poner algo más a la obra que Cristo hizo. No quiero enseñar de que debes de hacer algo para tu salvación cuando ya Cristo Jesús pagó el precio, murió, resucitó, te salvó. Y tú lo recibiste por fe. Recibiste esa gracia. Vamos, y creo que termino con esto porque creo que no me va a alcanzar para el resto. El test para identificar el evangelio perverso. Ya vimos los tres ejes, ahora vamos a ver, creo que son dos partes, que vamos a ver ese test. ¿Quién es el centro de ese evangelio? ¿Quién es el centro de esa predicación que estoy oyendo? Yo escucho muchas predicaciones que están más dirigidas a su denominación. Mire, dicen más el nombre de la denominación con sus predicaciones que el nombre de Cristo Jesús, que de mi Señor Jesucristo. Y sí, tenemos una denominación para identificarnos, para tener los derechos gubernamentales que nos da.
Pero el centro no es Él. Muchas predicaciones, el centro es el diablo. Usted oye que, Dios mío, una vez escuché un mensaje donde apunté 25 veces que hablaron del diablo, demonios. El centro era eso. Y el evangelio son las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. No de denominaciones, no del diablo. E incluso el centro de algunos de algunas predicaciones, es su ministerio. Es que mi ministerio. Yo no estoy hablando que no se puede hablar, pero el centro no es eso. El centro es Cristo Jesús. Cristocéntrico debemos de ser. Otros, el mensaje es su persona. Es que yo soy así, yo oro mucho, yo ayuno mucho, y con todo el respeto, no me estoy burlando, pero conozco personas y amigos que hablan normalmente cuando están hablando conmigo, pero cuando se paran un púlpito, cambian de voz, dicen unas palabras, wow, maravillosas. Se está poniendo el centro. Y el centro es Cristo. Y creo que en estos tiempos una de las cosas que está sucediendo es que está siendo purificado nuestra predicación. Nuestra predicación. No el Evangelio. El Evangelio es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Según Hebreos 13:8, es Cristo Jesús. Pero está purificando eso. El centro es miedo, temor. Tienen a la gente atemorizada. Algunos están esperando, con todo el respeto nuevamente, un garrotazo de Dios, porque tuvo una falla. Donde dice Hebreos capítulo 4, verso 16 en adelante, que Él ve nuestras debilidades y que somos polvo. Que a Jesucristo, sí, todas estas cosas, es el centro, que Jesucristo. No es, gloria a Dios por las megas iglesias, gloria a Dios por todas las cosas maravillosas que hacen. Yo sé que están metiendo más gente, pero nuestro fin, nuestro llamado no es hacer megas iglesias, centros comerciales, tiendas. No estoy diciendo que es pecado. Lo que estoy diciendo es que no debe ser el centro. Porque culto que hay es culto que vamos a tener que hacer esto, a esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces como que la visión que se dice es aquello que estamos centrados en eso. Todos. Yo fui uno que caí en eso. Todos. Pero gloria a Dios que haya megas iglesias. Gloria a Dios que haya centros comerciales donde esté la iglesia. Gloria al Señor y que sea de la iglesia. Ese es el plan de Dios. Pero no puede ser el centro. Una vez me invitaron a una iglesia. Mire, 2 horas. 15 minutos de alabanza. 45 minutos de anuncios, de recoger para la visión, 1 hora. $45 que no recuerdo qué más era. Porque yo cuando me pasaron dije, wow, 15 minutos para la palabra de Dios. 15 minutos para predicar el evangelio. Y ya gente poniéndose de pie y se van. Claro, algunos les dicen, si se van a perder la salvación. El diablo les va a hacer esto y les va a hacer, para tenerlos atemorizados, amarrados ahí.
Yo dije, aquí no está el centro. Cristo Jesús no es el centro. Hay muchas cosas. Y no estoy hablando en las iglesias, en nuestra propia vida. ¿Qué es el centro? Cristo Jesús. Sí, porque a veces el dinero, la fama, los títulos, el montón de otras cosas, es el centro, pero no es Cristo. Y todo eso es consecuencia, y todo eso bueno que has recibido es consecuencia de alguien, no de algo, de alguien que se llama Jesucristo. Tampoco es que vamos a andar todo el día hablando y hablando en otras lenguas, como dicen otras personas, y reprendiendo. No, 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 no. Cuando hablo de ser el centro, es reconocer, creo que se recuerdan en enseñanzas que di anteriormente, reconocer que todo, como David capítulo 29 del primer libro de Crónicas, que todo proviene de Él. Todo proviene de Dios. Tu inteligencia, tu sabiduría, tus negocios. Todas las cosas provienen de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos, que todo viene de Él. Que todo es de Él. Por Él y para Él. Bueno, por eso es que Hechos capítulo 4, verso 24, se me fue el tiempo, voy a terminar este verso. 24, 20 dice, pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio, no de mí, no de mi ministerio, dar testimonio del Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia. Damos testimonio del Evangelio y no de nosotros, ni de una denominación. Y me quedo aquí porque estaremos viendo el segundo punto de este test el próximo domingo que nos estemos reunidos para ir entendiendo más acerca de esto. Yo sé que sacudí un poquito y me gusta ir en lo que es la gracia de Dios, pero estamos examinando cuál es el evangelio perverso. Y cuando alguien llegue y te diga, no, es que usted dice, no voy a pelear con esta persona, pero tiene un evangelio contaminado. Y no es así. Amados hermanos, fue un gusto, un placer, un honor estar frente de ustedes dando el evangelio de la gracia, enseñándolo y predicándolo. Bendecidos.